Hace poco me hicieron un quiz sorpresa en mi clase de contratos. No se imaginan lo que pasó. Era el primer examen presencial que tenía desde febrero de 2020 y apenas el profesor dijo les tengo una sorpresa para decir que teníamos quiz, mi corazón empezó a latir a 1000. Hola, soy Juan, estudiante de Economía y Derecho en Colombia. En este video hablaré de cómo podemos aprender de los exámenes para sacar mejores notas en un futuro. Hablaré de 3 cosas. Primero contaré la historia como para que tengan un poquito de contexto de lo que pasó. Luego hablaré de los problemas por los que pasé en ese examen y por último hablaré de las soluciones que voy a incorporar para que no me vuelva a pasar lo que me pasó en el examen. En esa última parte es donde vendrán los tips que ustedes podrán aplicar. Antes de iniciar este video me gustaría dar los puntos principales para evitar que ustedes tengan que verlo necesariamente todo el video. Si quieren más contexto pueden verlo. En primer lugar, es importante optimizar nuestro ambiente, pero no tanto, porque por lo general cuando estamos estudiando tenemos un lugar sin distracciones y sin ruido y sin estrés. Pero cuando estamos en el examen sí tenemos ese ruido, ese estrés y podría jugarnos una mala pasada. Por otro lado, es importante mejorar nuestro tiempo de reacción. Podemos entonces acostumbrarnos a responder nuestras flashcards muchísimo más rápido para concentrarnos verdaderamente en cómo podemos ser más ágiles al momento de presentar exámenes también. Vistos los puntos más importantes, iniciemos con la historia. Apenas empiezan a repartir las hojas del examen, el profesor dice que solamente tenemos 5 minutos y en esos 5 minutos tenemos que contestar una pregunta que era un caso. Y en ese momento inició a llamar lista. Por el ruido que había al momento de llamar lista, yo pensaba que los 5 minutos se iban a contar solamente después de que el profesor terminara de llamar lista, sin que él pues obviamente hubiese especificado eso. En ese momento no escribí nada, simplemente me dediqué a medio leer lo que había visto en el enunciado. Pero para mi sorpresa, el profesor termina de llamar lista y dice, bueno, les quedan 2 minutos. Y en ese momento entré en colapso, porque no había escrito nada, no había escrito una sola palabra y tenía que arrancar. En ese momento, después de haberlo pensado mucho, solamente como un minuto, inicié a escribir y luego el profesor dice, bueno, me voy. Y yo estaba escribiendo y arranco a escribir muchísimo más rápido, pero después de eso, todo se fue al mar. Luego de haberlo pensado mucho, decidí responder. Y ese pensado mucho significa un minuto porque no tenía nada de tiempo. Empezó a escribir y el profesor dice, bueno, me voy, me entregan. Y en ese momento yo no había terminado de escribir, arranco a escribir más rápido, escribo lo que puedo, obviamente no pude pensar lo suficiente y seguramente la nota que voy a recibir no va a ser la mejor. Pasando un poquito la historia, veamos ahora los problemas por los que pasé. Cuando el profesor dijo que tenían 5 minutos para responder el examen, yo pensé que esos 5 minutos contaban a partir de que el profesor terminara de llamar lista y no cuando el profesor dijo tienen 5 minutos, que hubiese sido lo más lógico. En segundo lugar, no me rindió tanto el tiempo al momento de contestar y eso tiene que ver con que yo estudio con muchísima calma. Estudio las flashcards, pero me demoro mucho contestando. Y por último, el ambiente también me jugó en contra. Era algo a lo que no estaba acostumbrado. Por lo general estudio en situaciones en las que yo tengo mucha comodidad, en las que no tengo nada de distracciones, pero en el momento del examen eso no suele pasar. ¿Cómo solucionar esos problemas entonces? Para evitar tomar malas decisiones como la que yo tomé de decir cuento los 5 minutos a partir del momento en el que el profesor termine de llamar lista, lo que podemos hacer es interpretar especialmente esas reglas de la forma menos favorable para nosotros. Claro, si hubiese dicho no, el profesor independientemente de si está hablando o no, o de si hay ruido o no, yo tengo que empezar, hubiese ahorrado muchísimo tiempo que quizá me hubiese permitido terminar correctamente el examen en el tiempo que era. Por otro lado, al momento de estudiar podría demorarme menos contestando cada flashcard. Me estaba demorando mucho, estaba tratando de ser lo más relajado posible al momento de contestar mis flashcards, pero esa misma relajación no la siento al momento de contestar los exámenes. Por eso es que me voy a concentrar en responder de forma muchísimo más rápida mis flashcards para que esa rapidez se traduzca en mis exámenes también. Y por último, para mejorar nuestro ambiente y para no sentirnos tan cómodos, podríamos crear distracciones artificiales en el momento de estudiar. Por ejemplo, podríamos estudiar con música que nos guste, con música que nos distraiga, para que sea un poquito más complicado concentrarnos. También podríamos utilizar la temperatura a nuestro favor. Por ejemplo, yo que vivo en Bogotá y hace bastante frío, podría estudiar sin chaqueta, abrir las ventanas para que entre el frío y para que me sienta incómodo. Y la razón por la que yo buscaría estar incómodo es la misma, para tratar de asemejar el momento de estudiar con el momento en el que voy a presentar el examen y en el que voy a estar incómodo seguramente. Vimos los problemas que podrían pasar al momento de presentar un examen, las malas decisiones, las reacciones tardías o la falta de costumbre a sentirnos incómodos. Para solucionarlas, interpretemos las reglas de la forma menos conveniente para nosotros, también creemos incomodidad artificial y además de eso tratemos de estudiar nuestras flashcards de forma más ágil y rápida. Si se quieren quedar con algo del video es que tienen que optimizar lo optimizable y para optimizar lo optimizable lo primero que hay que pensar es cómo estudiar inteligentemente y no duro. En este video se los muestro. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente. Chao.